quiero saludar a la gente del canal Iglesia Roca Santa 2. Gracias de verdad por compartir estos mensajes. Dios ha sido bueno. Gracias por ese respaldo que hemos recibido de ustedes, que ha sido de verdad de manera especial. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Versículo 15. ¿Ok? Dice de la siguiente manera: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Aquí está hablando Pablo está hablando aquí: a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Ok? El título del mensaje es Enemigos de la humanidad. Enemigos de la humanidad. Aquí Pablo está hablándole a la iglesia. Así como hemos tenido en estos días oposición fuerte, Pablo estaba hablando aquí a la iglesia diciendo: miren, nosotros hemos tenido problemas, no ha sido fácil llegar acá a la vida de ustedes, porque se nos han opuesto. Esos mismos que mataron a los profetas, esos mismos que mataron al Señor, ahora nos están expulsando, nos están persiguiendo porque estamos predicando la verdad. Eso era lo que Pablo venía contándole a la iglesia. Entonces, prácticamente la relación de Dios con el pueblo de Israel no ha sido fácil. Y fíjense que por obvias razones, que la relación de Dios con Israel el problema no es Dios, el problema es el pueblo de Israel. Y desde un principio, recuerden que Dios tenía todo que planificado, el plan de salvación hacia nosotros. Mira, desde el principio ya Dios tenía un plan especial para todos nosotros, ¿verdad? Incluso cuando Adán y Eva pecaron, ya Dios sabía que ellos iban a pecar, pero ya Dios tenía un plan que es salvífico, porque eso es lo lindo, que Dios nada lo toma por sorpresa. Dile que está al lado: Dios nada lo toma por sorpresa. Él es el único que sabe qué va a pasar mañana en tu vida. Es el único que sabe qué va a pasar mañana con tu familia. Él es el único que sabe cómo van a estar tus finanzas de aquí a 5 años. Él es el único que sabe todo. ¿Ves? Cuando el hombre falló y la mujer falló en el paraíso, ya él tenía el plan, ¿verdad?, salvífico para el hombre. ¿Ok? Ya todo lo tenía planificado. Ahora, para que el hombre entendiera el plan de Dios, el plan salvífico de Dios, ¿sabe qué? Que Dios lo mostró de una manera extraña. ¿Sabe qué quiso decir Dios? Yo los voy a salvar a ustedes a través del sufrimiento. Mira qué cosa impresionante, a través del sufrimiento. Y Dios, a pesar de que había visto una falla tan inmensa como nuestros primeros padres, Dios había decidido prácticamente ponerse, óyeme, en los zapatos nuestros. Se valió de una palabra clave para nosotros, para que Él nos rescatara, ¿verdad? Y es la palabra redención. La palabra clave es redención. Dios vino cuando el hombre cayó, ya Él tenía un plan para rescatarnos, ¿verdad? ¿Y por qué Dios tenía esa inquietud de rescatarnos? Bueno, miren qué cosa tan hermosa, que ahí se ve la paternidad de Dios hacia nosotros. Yo quiero que tú te sientas hoy amado. Si no tuviste papá, o un papá, como alguien me dijo ayer, mi papá es un fantasma, yo casi no lo veía en mi casa. Y si tú de pronto has tenido una niñez donde pocas veces veías a tu papá, bueno, aquí Dios te está revelando la paternidad, de que Él siempre te ha amado, aún antes de que naciera ya Dios venía amándote. Y fíjate que de la redención surgió el momento en que cuando
¿Por qué nació la redención? Bueno, porque el pecado nos secuestró el alma. El pecado nos secuestró el alma. Y Dios estaba tan inquieto y buscaba la manera, o tenía el plan de cómo liberarnos a través de la garra del pecado. Y Él quería, vuelvo y repito, colocarse en los zapatos nuestros, y decidió enviar ¿a quién? A su Hijo. Decidió enviar a su Hijo para colocarse en el dolor que estamos viviendo por causa del pecado. Y claro, cuando el Hijo vino a mostrar su plan salvífico, a los judíos no les gustó para nada. Jesús para los judíos era un simple mortal. Incluso fue tildado como el hijo de la fornicación, porque a Jesús le decían: tú no eres hijo de José, tú sabes quién será tu papá, y por eso le decían hijo de la fornicación. Entonces, miren, las palabras de Jesús no cayeron bien ante el pueblo, sobre todo en el Sanedrín. El Sanedrín era como el comité de los religiosos, donde estaban reunidos lo que ellos aprobaban, que desaprobaban. Era eso, como un congreso, pero en vez de ser un congreso de la República, era un congreso religioso. Ese es el Sanedrín. Y no gustaba lo que Jesús hablaba. Y Jesús se mostró fuerte delante de ellos, sobre todo en la vida que ellos llevaban. Era una vida hipócrita. Mostraban una cosa delante del pueblo, pero en su corazón había otras cosas. Y claro, estaban ellos molestos con las palabras de Jesús, porque les estaba dañando el negocio. Estoy hablando en por qué mataron a Jesús, por qué mataron a los profetas y por qué estaban persiguiendo a Pablo. Eso es lo que voy a predicar hoy. Porque desde que tú conociste al Señor Jesucristo, en el infierno están dando una recompensa por ti. Desde que tú aceptaste a Jesús, ya en el infierno están dando una recompensa por ti. Y eso no es de ahora, eso viene de tiempo atrás. Porque si lo vivieron los apóstoles, si lo vivieron los profetas, y si lo vio el Hijo de Dios, ¿quién somos nosotros? Tú no te das cuenta que tu vida emocional es muy cambiante. Tú no te das cuenta que hoy estás alegre y mañana amanece. ¿Por qué? Porque arriba se gestiona una pelea contra tu alma. ¿Cuántos me están copiando? Amén. Entonces, claro, las palabras de Jesús estaban siendo fuertemente cuestionadas por estos religiosos. Ahora, ¿esto qué hizo en ellos? Bueno, por supuesto que los molestó, y al pueblo también les molestaba un poco, pero a ellos les molestó algo, que ya el pueblo ya no seguía al Sanedrín, sino seguían a Jesús. Y entonces, claro, ellos iban perdiendo popularidad, y Jesús cada día iba ganando seguidores. Amén. Entonces, fíjate, Jesús no vino a acomodarle la vida a nadie. Mira el que está al lado: Jesús no vino a acomodarle la vida a nadie. Al contrario, vino a confrontar la vida de muchos. Mira, mejor que tú y yo no hubiéramos estado cuando Jesús visitó la tierra. Mejor que no hubiéramos estado ahí. A mí me hubiera dicho dragón. Entonces, fíjate que Jesús vino a confrontar la vida de muchos, y por supuesto que a la mayoría no le gustó. ¿Y eso qué trajo? Trajo disgusto, trajo odio, ira. Amén. Trajo ira. La gente ya al final le tenía rabia, ira al Señor. Y donde hay ira, ¿qué se puede esperar? Tragedias. Y las tragedias se cumplió. Asesinaron al Señor Jesucristo de una manera injusta. De hecho, antes de morir, Jesús los cuestionó y les preguntó: díganme por qué causa ustedes me persiguen. Porque Él decía eso. Si solo les estoy hablando la verdad, ¿cuál es el problema de ustedes? Pero era necesario que se cumplieran las palabras de Isaías. Porque Isaías, ¿qué dijo? Pueblo duro de corazón.
Y muchas veces nosotros hay dureza, que Dios nos está hablando desde hace rato, y nosotros nos hacemos como que, Señor, interprétame el inglés que tú hablaste. ¿Cuál inglés ni qué inglés que hablaste? Que tú muy bien sabes qué es lo que el Señor te está diciendo. Entonces muchas veces Dios nos está hablando, nos está confrontando, pero a nosotros no nos gusta. Entonces Jesús, óyeme, les decía: ustedes que me acusan, si lo que les estoy guiando es hacer la verdad. Y esto, ¿sabes qué pasaba? Dice, porque era necesario que se cumplieran las escrituras. Me pagaron mal por bien. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Cuántas veces ustedes no les han servido a la gente y la gente les paga mal? Levanten las manos. Se ve. Y no solamente le pasó a Jesús, sino también a los profetas, sobre todo los del antiguo pacto, donde muchos de ellos amonestaron al pueblo de las cosas que no estaban correctas delante de Dios. Entonces, fíjate que los profetas también incomodaban a los reyes, porque en los reyes, en el pueblo había mucha maldad, mucha mentira, mucha intriga. O sea, profesar la verdad no es fácil. Mostrar el carácter de Cristo ante la gente no es fácil. Te digo algo, por eso es que ya tú incomodas. Tú llegas a una fiesta y todo el mundo te abre, porque ya tú no eres de ellos, ya tú eres de otro clan. Porque en ti irradia la luz y la luz molesta. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando ustedes están durmiendo y llega alguien en el bendito cuarto y prende la luz. ¿Ustedes no les da rabia cuando les prende la luz y casi están dormidos? Bueno, estoy con unos ángeles, pues todos son ángeles, gloria a Dios, gloria a Dios. El único que le pasa es al pastor. Pero pasa, la luz refleja algo tan fuerte que la vista se incomoda un poco. ¿No les ha pasado tampoco? Si no, vamos a hacer un examen médico ahora todo. Pero a mí me molesta. Yo estoy durmiendo y me prendan la luz y wow, qué incómodo. Eso es lo mismo que pasa cuando tú llegas a un lugar y ya tus amigos no son contigo como antes. Porque ya tú eres otro. Y tú puedes disimular y te puedes ir, pero dices, yo no sé, pero yo veo algo raro en ti. Claro, es la luz. Ellos son oscuridad. Y era lo que estaba pasando aquí con Jesús y los profetas. El pueblo se incomodaba por las palabras de ellos. Entonces, las palabras, óyeme, cuando Dios enviaba palabras proféticas a través de sus hombres, estos cayeron mal y decidieron acabar con los profetas también. Entonces, decir la verdad de Dios a las personas los incomoda. Y decirle la verdad a la iglesia, algunos los incomoda. Es más, algunos prefieren no venir a la iglesia para que sus malas obras no reciban reprensión. E incluso algunos prefieren hasta cambiarse de iglesia, donde en otra iglesia se maneja un mensaje más reconfortante, más no de confrontación. Que la verdad de Dios incomoda. No es que el pastor me la tiene dedicada. Yo no se la voy a dedicar a nadie, a ustedes aquí, porque es el Señor quien pone esas palabras en mi boca. Entonces se nos olvida que cuando Dios nos disciplina y nos habla con la verdad a través de la palabra, es porque nos ama. Dile al que está al lado: Dios te ama. Y como Él nos disciplina, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? Tomar las correcciones. Levanten la mano los que son papá y mamá. Cuando el hijo a usted no le hace caso y dice, yo lo quiero ver papito aquí a las 9 de la noche. Si usted me pasa y me llega tarde, papito, vaya y búsquese a dormir en otro lado. O mínimo la correa. Bueno, esa era la época mía, no sé los tiempos ahora, porque ahora todo les hace daño a los pelados. Y uno cuando jugaba fútbol, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tenía uno que estar pendiente antes de que fueran las 9. Y yo entraba a mi casa, alguna vez se me dieron buena zumba. Pero ¿por qué lo hacía papi y mami? Porque nos cuidaba a altas horas de la noche. Un chico de 8 o 9 años puede estar en la calle hasta altas horas de la noche. Lo mismo hace papi Dios con nosotros. Cuando Él nos llama la atención, es porque tú y yo, Él quiere que tú y yo nos corrijamos. Es el tiempo de corregirnos en tiempos difíciles. Entonces, mira, Dios les pedirá cuenta a los pastores que nunca exhortaron a su iglesia. Es cansón un pastor regañón.
Pero uno como pastor, óyeme, uno tiene que momentos de exhortación y momentos de consolación. Entonces, pastores que en vez de convertir el púlpito en un lugar donde se practica la veracidad de la palabra, convierten un púlpito en lugar de entretenimiento. Si usted se quiere entretener, vaya a un circo. Es más, aquí en el malecón del río, ahí donde usted se puede divertir. Porque la iglesia no es un lugar de entretenimiento, es un lugar de crecimiento en el alma. Fíjate que aquella generación que vivió con Jesús decidieron crucificarlo, porque según ellos era una manera de liberarse de la verdad. ¿Ok? Ellos crucificaron a Jesús porque ya Jesús estaba ya, mejor dicho, pero ellos, ¿saben qué? Desconocían lo que había escrito un salmista: no dejarás para siempre mi alma en el Seol. Nunca la verdad será vencida, nunca. Por mucho que tú veas el auge de la mentira y el engaño en el mundo y que te están afligiendo, pero al final la verdad siempre triunfará sobre la mentira. ¿Ya lo olvidó? ¿Y sabes qué es lo lindo? Al tercer día resucitó la verdad. Porque ellos pensaban que habían matado a la verdad y que la verdad detrás de esa tumba no iba a surgir más nada. Pero la verdad resucitó. Siempre las mentiras son de piernas cortas. Un mentiroso no llega lejos. Tiene que decir otra mentira para así mantenerse. Y es tan bandido el mentiroso. Y yo dije eso. Sí, tú lo dijiste. Y yo cuando lo dije, no, tal día. Y yo dije eso. ¿Cómo se esquiva para satisfacer la mentira? Dile al que está al lado, no practiques la mentira, dígale. A los 3 días resucitó la verdad. Y resucitó porque la vieja manera de vivir del hombre jamás podrá derrotar lo que estaba escrito antes de la fundación del mundo. Por eso que tú tienes lucha. ¿No te das cuenta? Yo no estoy diciendo que aquí todos somos perfectos, pero por eso es que en tu vida hay lucha. Tú vives en un mundo imperfecto. Hay gente que te habla y un día ya no le da ganas de hablarte. Y tú dices, pero ¿yo qué le hice? Ese es el corazón del hombre, es cambiante. El pecado nos pierde muchas veces, ¿qué le digo? Nos pierde el equilibrio. Perdemos, digamos, dejamos de ser unas personas sobrias. Y muchas veces hay gente que tiene un desequilibrio emocional porque el pecado ha tomado tanto control que sin darse cuenta los está ahogando. Cada vez que tú vienes aquí, el Señor está trabajando en tu alma con las tijeras de la palabra. Está podando tu vida, la mía y la tuya. Amén. Entonces fíjate, jamás Dios podrá ser burlado, dice la palabra. El hombre siempre ha querido ser más astuto que Dios, pero no lo ha conseguido y jamás lo logrará. Jamás. Entonces, mira que me llama la atención, luego dice el apóstol Pablo que a ellos los expulsaron por predicar a Jesús. Mira qué versículo tan potente. Los cuales aún mataron. Todos esos son enemigos de la humanidad. Y te voy a decir por qué. Los cuales mataron a Jesús y a sus profetas. Y a Pablo, ¿qué le estaban haciendo? Y a nosotros. Nos han perseguido. Y no habla de que hablemos la verdad. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, tú confrontas a la gente, amas a las personas, pero les haces ver la realidad de sus pecados. Y esos estilos de predicación ya se han perdido. Porque de pronto el diezmador, el que más trae el cipote de carro lujoso, entonces se me va a ir de la iglesia. Como sale con la nana y sale con la otra, entonces yo no puedo decir esto en el público porque si no se me va. Entonces, hombre, Dios, ¿usted depende del hombre o depende de Dios? Decídanse.
Entonces fíjate que Pablo dice, tras que mataron al Señor, tras que mataron al profeta, ahora nos están persiguiendo a nosotros. Y fíjate que una de las humillaciones más temibles para el ser humano es ser expulsado delante de los demás. Y uno se ve que en los partidos de fútbol, cuando le sacan la tarjeta roja a alguien, el pobre hombre con cara como que no salir, porque se siente mal. Y los compañeros, cálmate. Y la cámara lo enfoca. El bandido que dio una patada. Entonces, ahora imagínate esto. Donde Pablo iba, lo perseguían, lo expulsaban. No te queremos. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Cuando tú sabes que estás haciendo las cosas bien, pero la gente te rechaza, la gente te menosprecia. Es difícil. ¿Saben qué es lo que más me duele? Que la mayoría de las personas, por falta de discernimiento, optan por lo más simple. Creerle al que más le pesa la cola, como dice un argot popular. Al que más le pesa la cola, a ese le creemos. Pero el que predica la verdad, ese no nos gusta. O sea, a mí me conviene aquel que le pesa la cola que aquel que viene a decirme algo que no me gusta. Hay falta de discernimiento del pueblo. ¿Y sabes qué es lo que me duele más aún? Que el infierno está lleno de personas que no se atrevieron a buscar el rostro de Dios buscando la verdad, para que Dios en verdad les mostrara cuál era la realidad del plan salvífico. Mira, tú y yo tenemos que estar enamorados del plan de salvación. Cuando tú llegues al cielo, a Dios no le va a importar si tú hiciste una cuenta de ahorro en Bancolombia, en BBVA. A Dios no le va a interesar nada de eso. Lo que Dios te va a preguntar a ti y a mí es: ¿qué hiciste con la salvación que yo te di? ¿Cómo la cuidaste? Ay, no, Señor, perdón, es que me fui a bailar allá con los corraleros de Majagual, allá en Montería. ¿Y usted quién lo mandó para allá? Y saben que Jesús fue enfático al decir que los antiguos profetas hablaron de Él. Entonces, ¿cuál es el problema de ustedes que no me reconocen como hijo de Dios? Si los profetas hablaron de mí, que la gente es difícil. ¿Tú te das cuenta que la gente es difícil? Tu familia a veces es difícil. A veces tú, por llevarte bien con la familia y con los amigos, tú cedes. Pero no siempre conviene ceder ante cosas que a ti no te van a convenir. Amigos de mi infancia, de mi colegio, se apartaron de mí porque no compartían el modo de vivir de ellos. Ya los chistes de doble sentido, ya yo no los compartía y a ellos no les gustaba. Eso le decía el Señor a la gente: ¿cuál es el problema de ustedes? Si aquí hay uno mayor que Salomón, si aquí hay uno mayor que Jonás, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no me creen? Porque el pecado nos tenía tan ciegos que no aceptaban la verdad. Como dijo el profeta Isaías, este pueblo tiene el corazón endurecido. Y eso es lo que Dios nos viene a ablandar todos los domingos aquí. Por el corazón, aún del pastor, tiene que cuidarlo. Porque no creen que usted, el pastor, es perfecto. Hay pastores que luchan contra tantas cosas. Y cada vez que no solamente yo vengo a predicar a ustedes, el mismo Señor me predica a mí. Tú tienes que tener un corazón de cera, no de piedra. Y ese es el problema. El problema es que cuando venga el reino de los cielos, los impíos van a estar entre los justos. Ay, méteme ahí para ver si yo me cuelo. ¿Qué te vas a colar ahí? ¿Y tú qué haces aquí? Ay, Señor, tú sabes, yo iba a veces, me echaba unas cuantas caritas en el motel de la vuelta. ¡Fuera! ¿No? ¿Qué? ¡Fuera! Que yo iba a predicar en el motel, o sea, aquí al lado. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
el pueblo de Israel le gustaban los milagros de Jesús, pero sus palabras no fueron bien recibidas. La gente andaba detrás de Jesús, era por los milagros, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús le dijo, si otro viniera en mi nombre, a ese ustedes sí le van a creer. Porque es que a la gente le gusta que lo estén uno apechichando, que le digan palabras bonitas. Así te dice el Señor, irá a las naciones, las abundancias te seguirán, y todo lo que tú te cares se convertirá en oro. Déjese esa fantasía. Cuando Pablo y el resto del equipo comprobaban que por medio de la palabra Jesús era el Mesías, se formaban las revueltas. Cuando Pablo decía, Jesús es el Mesías, Pablo entendía que en esa época está con el esmalte en todas partes, donde iba era piedra el pobre Pablo. Le decía, oye, allá viene el que de piedra, que eran revueltas donde muchas veces, es más, Pablo fue apedreado. Incluso algunos pensaban que Pablo había sido muerto. De una de esas tantas, algunos dicen que el Señor tuvo misericordia y resucitó a Pablo. Algunos dicen, pero dicen que de tanta piedra, el pobre Pablo, claro, ¿saben lo que no era una piedra? Y no eran una, varias. Y la Biblia dice que Pablo se levantó y ellos quedaron como que, ¿y este qué pasó? Era el mismo Señor resucitando a Pablo, tal vez. Entonces, mira, tremendo todo esto, solo por predicar la verdad de Dios. No es fácil mantenerse en la vida en un mundo lleno de mentiras, de engaño y de hipocresía. No es fácil. Entonces, como hijo de Dios, estamos peleando contra el padre de las mentiras, que es el diablo. Y sabes que el diablo es un ser muy sutil y astuto, que sabe cubrir la mentira con una aparente verdad. Tú no sabes cómo Dios a ti te ha guardado. Muchas veces tú tiras esas miradas prohibidas, que no quedas visco de puro milagro. Pero Dios te ha guardado para no pecar, para que no mires mujeres ajenas ni las chicas que están en la esquina. Hombre ajeno. Amén, digan amén, hombre, digan amén. Entonces, iglesia, es el momento de expulsar de tu vida personas que te alejan de la verdad. Y sabes que te alejan de la verdad para ellos acercarte más a la mentira. ¿Ok? Y yo lo conozco porque a mí me lo han hecho. Y tú todavía asistes a la iglesia, así como con ganas de provocarme. Y sí, el al contrario, yo me siento mimado, pechichado, y ellos me quedan como que mirando todo. 34 años de serle fiel al Señor, por la misericordia de Dios. 34 años. Fíjate que la gente, el enemigo utiliza la mentira disfrazada, ¿verdad? Cuando dice, oye chico, vamos a pasarlo juntos. Es más, no va a pasar nada. Y Dios no tiene por qué molestarse. Lo que tú y yo estamos haciendo es una necesidad humana que Dios creó. Así habla el enemigo. Y es cierto, tener relaciones íntimas es una necesidad humana, pero cuando se practica de manera ilícita, entonces eso sí molesta a Dios. Hace poco me invitaron a una iglesia y yo no conozco a esa pareja, pero Dios habla, dice, ustedes se tienen que casar. El pobre hombre se puso amarillo. ¿Aló? Hay hombres que les gusta estar sabroso, ¿no? Tienen que comprometer. El que está aquí soltero, bueno, el que está medio así, medio casado, se tiene que casar. Tirando duro acá. Bueno, gloria a Dios. Mira, todo aquello que te aleja de Dios, tienes que expulsarlo. Al menos que la persona que te quiera alejar decida hacer un cambio en su vida. Entonces sí, claro. Porque sabes que si te mantienes en el mismo lugar y te vas alejando de Dios, algún día serás expulsado del libro de la vida.
No permitas que te expulsen del libro de la vida. Me dio uno cuando entraba a la universidad y uno iba sudado, quedé o no quedé, quedé o no pasé. Ahora imagínate el libro de la vida. Usted le diga, yo me llamo Pepito Jiménez, fulano de tal, a ver, qué susto. Que uno diga, Dios mío, ¿te estás preparado para eso? ¿Te estás preparado para eso? Y termino con la número 3, opositores de la humanidad. ¿Sabes cuál era el problema de estos judíos anticristianos? Era que, aparte que habían matado profetas, habían matado al Hijo de Dios, estaban haciendo de a pedacito el ministerio de Pablo. Y se estaban poniendo a todo el plan que Dios trajo para la humanidad. Porque ellos no solamente estaban afectando a su pueblo, nos estaban afectando a nosotros. Porque Pablo le estaba predicando a los gentiles. O sea, todo el plan maquiavélico que estaban haciendo los judíos era para que la verdad no avanzara. Entonces, mira qué tremendo que aquí había una pugna entre la mentira y la verdad. Pablo tenía que predicar al resto de la humanidad. En este caso nosotros los gentiles. Y claro, el enemigo estaba atacando fuerte. Mira, todo aquello que trata de levantar muros para que la obra no avance, ¿sabes qué está pasando en esa persona? Se encadena al trágico final de la ira de Dios. Todo aquel que se levante contra el reino de los cielos está levantando, prácticamente se está sentenciando a un trágico final donde está la ira de Dios. Y fíjate que a pesar de que vivimos un mundo aparentemente globalizado, en un mundo sin fronteras, lo cierto es que todavía se siguen alzando fronteras a la defensa. Hay fronteras políticas, como lo fue el muro de Berlín. Hay fronteras religiosas, como Belfast, Irlanda del Norte, donde los católicos no podían pasar a ciertos barrios protestantes, ni los protestantes podían pasar ciertos barrios católicos porque se mataban. ¿Y dónde me deja usted la franja de Gaza? En Israel, donde el judío no puede entrar a la tierra de los palestinos y los palestinos. Eso es muros. Muros. ¿Y qué me dejan del año 2020? Donde se levantaron muros para no dejar entrar a nadie por el bendito COVID. Yo no puedo entrar aquí. Todos los aeropuertos cerrados, la frontera cerrada. Aparentemente es un mundo globalizado. ¿Y dónde me dejan el famoso muro de México con Estados Unidos? Para no permitir la entrada de inmigrantes ilegales. Sin embargo, a algunos inmigrantes no les importó el bendito muro y se atrevieron a pasarlo. ¿Cómo lo hicieron? Eso no nos interesa, pero lo hicieron. ¿Y a dónde me quiere llevar usted esto, pastor? Bueno, a muchas cosas. Ahora no. Ahora, ¿cuántos más nosotros no nos atrevemos a seguir expandiendo las buenas nuevas de salvación a pesar de que nos estén colocando muros? Es el tiempo donde tú y yo tenemos que extender el reino de los cielos para que se manifieste la venida de Cristo a la tierra. Y Dios te va a usar a ti en milagros, en sanidades, en sabiduría. Un psicólogo te va a quedar pequeño, por el perdón de los psicólogos que están aquí. Pero la palabra de Dios es distinta a la palabra de la ciencia. Porque la palabra de Dios llega hasta el alma, hasta el espíritu. Así que Dios te va a usar en milagros y prodigios. Fíjate que Pablo, a pesar de tantas amenazas, no se detuvo. Arriesgó su vida para ganarse a los gentiles para Cristo. No les importó la barricada, no les importó la frontera. Pablo sabía por quién estaba dispuesto a morir. Mira, te voy a decir algo que va a estremecer tu corazón. Pablo y todo su equipo dio sus frutos. El ministerio de Pablo dio frutos. De hecho, la persona que tienes al lado es fruto de Pablo. Míralo.
Él está aquí. Mírala, no te des miedo, no te preocupes, que ustedes se arreglan después de la casa. Pero la persona que tienes al lado, ese es fruto del trabajo de Pablo. Eso venía de tiempo atrás. Pablo más adelante perdió la vida. El César de esa época quiso colocar una muralla para que la verdad no avanzara, pero cuán equivocado estaba ese pobre emperador. Pobrecito, porque ya Pablo ya había preparado a muchos para que el poder del evangelio no se detuviera. Y tremendo. Y recuerden lo que Pablo dijo en Romanos 1:16. ¿Qué dijo Pablo? Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¡Qué tremendo! ¿Usted no sabe quién está detrás de usted? ¿O quién está en usted? El poder del evangelio, el poder de Dios. Y como el poder de Dios es tan grande, Pablo preparó a Timoteo y a muchos otros. Te tengo buena noticia: la iglesia jamás se va a extinguir, jamás. Por mucho que la persigan, y por eso Jesús le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, jamás. Mira, cuando Pablo hablaba de que no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios, Pablo expresaba esto porque él vio muchos cristianos asolapados, que cuando veían las amenazas a sus creencias se cambiaban de bando. No creían en el poder de Dios, sino en el poder de Roma. Y Pablo veía, pero ¿sabes qué veía Pablo? A pesar de que Pablo se desilusionaba con algunos hermanos, Pablo veía el milagro más grande delante de sus ojos, en ver cómo muchos hombres de poder del imperio romano, óyeme, querían detener el avance de la verdad y no pudieron. Después de la generación de Pablo, se levantaron otros emperadores en detener el evangelio de la verdad y no pudieron. Todos esos imperios sucumbieron, se hundieron, se perdieron, se ahogaron. Que tú no eres Juan de los Palotes, tú no eres un Juan de los Palotes. Tú eres un reino especial. Gracias porque estás brincando en la silla. Porque tú eres un pueblo escogido por Dios. Eres nación santa. Hubo un filósofo francés llamado Voltaire, ¿sí se sabe? Voltaire. Este soberbio se burlaba del evangelio, que decía que el evangelio era para tontos y que el libro, ese libro que leen los cristianos, no iba a durar más de 100 años. Así lo dijo él. Y claro, ese hombre donde iba, todo el mundo la miraba por su inteligencia, su sabiduría, impresionante. Y él se burlaba de los cristianos y decía: la Biblia no va a durar más de 100 años. Cuando este hombre murió, ¿sabes qué hizo Dios? Tiempo después, la sociedad bíblica de esa época compró la casa y se hicieron no sé cuántas Biblias por más de 100 años. El poder de Dios es más fuerte que el poder del hombre. Amén. Por eso usted no se debe avergonzar del reino de Dios. Pero hoy quiero terminar con una historia más triste. Es que no recuerdo yo tengo ese libro, pero una condesa, esa así atrevida, llena de perlas, orgullosa, y no gustaba de los cristianos. ¿Y sabes qué decía? Ella se burla y dice: ese Jesús que ustedes hablan, que va a venir un día y nos va a resucitar. Ella dio una orden y dijo: el día que yo me muera, en mi tumba le van a poner triple cemento, le van a poner cerrojo, le van a poner de todo, porque ese Jesús que ustedes hablan no me va a sacar de la tumba. Así lo dijo.
Una manera desafiante. Yo voy a buscar la historia y la voy a compartir, la tengo que buscar con calma, pero se me escapa el nombre. Pero una duquesa, esa es la Edad Media en Europa, y dijo: ese es Jesús que ustedes hablan. Empezó a... Se murió la vieja. Perdón la expresión tan fuerte de la radio. Se murió la señora. Se murió. ¿Sabe qué hizo Dios? Es que Dios es tremendo. O fue un pájaro o fue un viento, pero trajo una semilla y cayó en la punta de la tumba, así, y esa semilla se rompió y nació una plantica, y la plantica con el tiempo fue creciendo y era tan fuerte la planta que rompió la tumba y sacó hasta la tumba de ella. Tremendo. Ya para terminar, el poder de Dios se va a enfrentar con otros países. El cristianismo tiene dos tipos de oposiciones en estos tiempos, que es el comunismo y aquellos que practican los musulmanes radicales, que envían bombas contra las iglesias, el comunismo que no gusta de las cosas de Dios, pero al final ellos no saben que al final van a quedar aplastados por el poder. Y eso es lo lindo, que tú y yo, si tenemos valor, estamos ante, mira, oponerse a la verdad. Oponerse a la verdad es asesinar a la humanidad, espiritualmente hablando. Porque cuando los gobiernos, los reyes, sí, porque la Biblia, dicen ellos, están debilucha porque la prohíbe. Porque el presidente de Corea del Norte, porque prohíbe la Biblia. Acaban de vender una cadena perpetua a un niño de 12 años porque le encontraron una Biblia. Cadena perpetua a un niño de 12 años. Si ellos miran que la Biblia es un libro de fábulas, de entretenimiento, de bobadas, ¿por qué la prohíben? ¿Saben por qué? Porque ellos saben que ahí hay poder y que Dios tiene la autoridad para demoler cualquier poder que se quiera poner por encima. Diga el que está al lado, tú no estás solo. Dios está peleando por ti. Dígale, Dios está peleando por ti. Enséñanos a cada día depender de ti. En que nosotros no dependemos del amor de un hombre, de una mujer. No dependemos del amor de la mascota. Yo sé que son cosas preciosas en la vida, pero más que eso, ayúdanos a depender de tu amor. Gracias por ese amor de Pablo, por la iglesia, por sus hermanos. Yo te pido que desprendas en nuestras vidas todo orgullo, todo lo que no sea tuyo en nuestras vidas. Enséñanos a dar la vida por aquellos que se la merecen, Señor. Ayúdanos a servir. Y yo te doy gracias, que es el tiempo, Señor, que no permitas que la depresión esté atacando a los jóvenes, como ha pasado muchas veces. Hay muchos jóvenes en depresión, hay muchos jóvenes que han perdido el sentido de la vida, y que en el nombre de Dios tú reprendas ese espíritu de muerte en la vida de los jóvenes, y que los jóvenes cada día encuentren una identidad con Cristo. No es Mr. Black, no es ninguno de ellos. Eres tú, Señor. Eres tú, Padre. Y yo te pido por aquellos que están enfermos hoy aquí, que tú te lleves toda carga, que tú te lleves toda presión, que tú te lleves todo lo que no nos deja avanzar. Yo reprendo todo lo que en tu vida se ha estancado. Tú tienes que avanzar, no tengas miedo. Y Dios quiere operar cambios en tu vida. Y no has visto el cambio en tu vida porque piensas en los demás y no piensas. Es el tiempo de pensar en ti mismo. Es el tiempo donde tú tienes el derecho a crecer, a cambiar. Es el tiempo de tu vida, tienes que dar un giro de 280 grados. Es un tiempo donde, oye, tu vida, cada día que tú te levantes, te estás acercando el día a partir de la presencia de Dios. La juventud vuela, el tiempo vuela, el tiempo no perdona. Cada segundo, cada minuto es un tiempo que nos estamos acercando a la vejez. Y dice Eclesiastés 12, joven, acuérdate de tu Creador, de tu juventud, antes de que vengan días pesados, demasiado tarde.
Y Dios está rompiendo nudos. Ese peso que tienes en tu espalda, óyeme, Dios lo está sanando. Ese dolor de cabeza, Dios lo está sanando. Esa opresión. Mira, Dios le dice a una mujer aquí: no me digas amor, déjalo que se vaya. Dios tiene algo especial para ti. No necesitas pedirle que esté a tu lado. El amor no se compra. Y Dios quiere hacer algo en tu vida, joven. Te doy gracias. Que tú nos ayudes a madurar. Que estamos de paso por este mundo. Y el poco tiempo que tú nos das aquí, Señor, es para que nos dé la oportunidad de predicar la verdad. Porque estamos predicando poder. Los imperios persas, los imperios de Babilonia, los imperios romanos no pudieron estar de pie delante de tu palabra. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Y tú le estás dando poder a la iglesia. Es el tiempo de predicar en los parques, es el tiempo de predicar en los buses, es el tiempo de predicar en tu celular, es el tiempo de predicar en las universidades. No te dé pena de predicar en tu colegio. Predica de mí. No te avergüences de mí, porque el que se avergüenza del Señor, el Señor se va a avergonzar el día del juicio final. Habla del Señor. Dile: Señor, yo quiero rescatar almas, yo quiero rescatar vida. Sácame de esa monotonía religiosa que hay en mi vida. Dame un cristianismo con sentido. Dame tú la esencia del cristianismo. Revélate a mi vida, porque de pronto te estoy adorando por simple hecho de adorarte, pero dame de verdad pasión por ti, porque quiero nacer de nuevo. Quiero despojarme de todas estas cosas que me han marcado desde mi niñez, desde mi juventud, aún en mi edad adulta. Estoy marcado por lo que mi papá, mi mamá me hicieron, pero hoy es el día donde la verdad me hará libre, porque así está escrito: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y toda enfermedad, todo lo que viene de tiempo atrás, aleluya, el Señor corta hoy de tu vida. Todo aquello que te esté afectando, todo aquello que trate de trastornar tu personalidad, tu conducta, todo aquello que trate de confundirte, con el Señor encuentras una brújula en tu vida. Colócate sobre tus pies, dale un aplauso al Señor. Amén. Dios te bendiga.